Ampuero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, que hoy tenemos un gran público, Pues sí, una señor. ocasión especial. Sí, bueno, como decía Gorka, todo pasa por una cultura, por una educación, pero lo complicado no es educar a los niños. Ellos han nacido en una sociedad interconectada y es ya su medio habitual, se puede decir. Lo difícil es que los que no hemos nacido en este ambiente nos acostumbremos a cosas que rápidamente se nos olvidan. En realidad son cosas que nos hacen la vida mucho más fácil, sí, pero todavía no tenemos esa costumbre. La prueba es que hace poco se ha publicado que el 46% de los españoles no es capaz de recordar a ningún científico nacional, ni siquiera internacional, de ninguna época. Este dato, que es el más bajo de toda Europa, muy preocupante por cierto, se reduce a medida que la edad del encuestado baja. El Estudio Internacional de Cultura Científica, este estudio que ha dado este dato, sostiene que una mejor formación en este ámbito hace que las personas tomen mejores decisiones, sobre todo en temas políticos, científicos. Gran parte de la tecnología que conocemos y que aplicamos hoy en día proviene de fuera de nuestras fronteras. Aquí en España la inversión pública de los últimos años ha hecho que pudieran trabajar algunos buenos científicos que han aportado su granito a ese gran libro de la investigación. Pero ahora, según denuncia un estudio de Comisiones Obreras, la inversión pública en I+D+I se ha reducido un 25,6%, dejando 6.400 millones de euros, que si quitamos el dinero destinado a pagar préstamos, se quedan en 2.600 millones limpios para gastar en nuestros científicos. Esto provoca que solo en el CSIC, solamente en este organismo, terminan este año 261 contratos de doctores que lamentablemente no van a poder renovar. Para que se hagan una idea, Comisiones Obreras compara la situación actual con la de la España de 1985, cuando se empezaba el sistema moderno de ciencia y tecnología. Mientras tanto, en Estados Unidos este año han aumentado el presupuesto en la Fundación Nacional de Ciencia un 6,7%, un 8% ya lo hicieron en 2011 y en 2010 ya lo aumentaron un 8,9%. Y Francia y Alemania, por su parte, no se han quedado atrás y han decidido apuntalar la inversión en los centros Max Planck y el CNRS respectivamente, porque se han tomado esto de la crisis como un reto científico. Y nosotros aquí, mientras tanto, esperando a que nuestros científicos hayan encontrado un sistema o algo o lo que sea que pueda predecir cosas como, por ejemplo, el terremoto de Lorca, del que hoy, hace precisamente un año, lo recordará Silvia, esa noche que pasamos, y vaya desde aquí nuestro pequeño recuerdo para la ciudad de Lorca. Bueno, esta noche les queremos preguntar que si creen que aplicamos los avances técnicos a la vida diaria, o más concretamente, ¿qué echan en falta o qué creen que debería inventarse que no se haya inventado todavía o no se haya aplicado esa ciencia o esa investigación a nuestra propia vida diaria? Pueden participar llamando al 900-137-137 o nos mandan un correo electrónico, ya saben, afectosenlanoche@rtve.es. También nos buscan en Facebook por Afectos en la Noche y en el Twitter simplemente con poner afectos. Les estamos esperando. Los oyentes, por cierto, están ponderando muchísimo en Twitter. Afortunadamente leo Twitter gracias a Ampuero, que se obstinó, en el buen sentido, a que estuviera conectada a Twitter también en el teléfono móvil. Y tenemos así, ahí ese conocimiento. Sí, puedo leer los mensajes que ustedes envían al teléfono móvil, o en este caso que a mí me reproduce mi teléfono móvil a través de Twitter. Una de las oyentes que escribía decía que evidentemente si no estamos conectados a la nueva tecnología estamos desfasados, o lo que es lo mismo, lo que comenta un director de marketing relacionado con la tecnología: si eres lento aprendiendo cosas nuevas, eres lento cogiendo la ola tecnológica. Esto es así, Gorka, esta, por decirlo de alguna manera, frase que suena más a un aforismo que otra cosa, es cierto, es decir, es una proporción justa. Si tú eres lento aprendiendo una cosa nueva, eres mucho más lento cogiendo la ola tecnológica, porque claro, lo que ustedes están haciendo en su empresa es crear un instituto científico que permite contribuir el desarrollo tecnológico, no solo desde un punto de vista empresarial, sino también científico y social, es decir, todo lo que de alguna manera forma parte de nuestro día a día, ¿no, Gorka? Correcto, sí, tiene sentido. La tecnología avanza a una rapidez absoluta, y tenemos que ser conscientes de ello, con lo cual si realmente no estamos adaptados a ese ritmo, a esa evolución, nos podemos quedar atrás, y esto sí que es así. También es cierto una cosa, creo que, no sé si suficientemente o no, pero el entorno educativo universitario ya en sí mismo está marcado, como decían anteriormente, ya no solo esto, sino la propia sociedad, todo es tecnología, con lo cual hay menos excusa
para no estar y coger el ritmo de la misma. No obstante, también hay principios básicos. Hablamos de tecnología, pero la tecnología, por ejemplo, está basada en gran parte en la matemática. Ahí es donde yo estoy asustada. Claro, es que si estuviera relacionada con, perdón, me ahogo y todo, Gorka, con las letras no habría ningún problema, pero es que está relacionada con la matemática. Correcto, pero esto no es algo negativo, sino todo lo contrario. Por supuesto, no. Para mí es negativo, pero para la mayoría de la gente no lo es. Sino todo lo contrario. No obstante, lo importante es ver la importancia que tiene en la sociedad actual. Tenemos que ser conscientes que toda esta crisis en la cual hoy vivimos, esta situación ya no de país, yo creo que el mundo en sí, en la que estamos, todo tiende a tecnificarse. Es decir, es el camino que debemos de coger, el camino que la propia sociedad va a coger. ¿Para qué? Para intentar... no estamos en... Yo siempre lo suelo decir, creo que no estamos en una crisis, sino en un cambio. Es un cambio de paradigma, y en este cambio nos tenemos que adecuar a la situación y saber que el camino está en la tecnología. La tecnología nos debe de ayudar a optimizar. Yo siempre pongo un ejemplo. La mejor gestora de todos los tiempos para optimizar las cosas es lo que yo denomino mi abuela, que en paz descanse, que es el ama de casa de la antigua usanza. Cómo optimizaba las cosas sin tecnología. Ahora, con la tecnología, debemos de seguir ese camino, entenderla y ser conscientes de lo que nos aporta, la eficiencia que nos aporta, pero también es cierto que debemos de creer en ella dentro del país. Y aquí voy a hacer un inciso, si me permites, que quizá no va unido a la pregunta, pero me ha parecido muy interesante. Exportamos tecnología. La tecnología es parte de la riqueza y del futuro. ¿Por qué no creamos y apostamos por generar tecnología propia? Esto, al final, es un valor que, más allá al buen uso de la sociedad, va a aportar al modelo económico del propio país. Gorka, yo ya le he comentado antes de que entráramos en el estudio que si me iba a equivocar usted, como no puede ser de otra manera, me corrige tranquilamente. Pero este es un comentario también para Daniel, para Óscar y para Antonio. Usted decía, tenemos que crear tecnología propia. Por ejemplo, aquí tengo una información relacionada con su empresa. Ustedes han conseguido mostrar una pionera solución integral de sanidad digital que ya ha sido probada con pacientes y se ha comprobado que reduce hasta un 20% la factura sanitaria, mejorando la prestación sanitaria en enfermos crónicos y dependientes. Correcto. Bien. Correcto. Esto es algo que se está haciendo aquí, en esta empresa de la cual usted es el director y que tiene diversas oficinas en Pamplona, en Madrid, en Barcelona y en otras zonas de España. Por otro lado, investigadores de la URB han desarrollado tejidos con sensores químicos que permiten analizar fluidos corporales como el sudor o la orina, es decir, ropa inteligente para vigilar el estado de salud. Todo eso que hasta ahora mirábamos, por ejemplo, y luego a lo largo de la segunda hora del programa con el profesor Gurpegui nos preguntaremos si Europa y particularmente España, hay datos que lo confirman, es, especialmente antiamericana. Toda esta tecnología viene, desde Estados Unidos, ¿no? La mayoría de todo lo que está relacionado con esta innovación viene de Estados Unidos. Da la sensación que aquí nos estamos quedando parados, pero quizás es lo que decía Gorka, Antonio y Graciano, quizás no nos estamos preparando lo suficiente o arriesgando lo suficiente para poder hacerlo. Claro, en este caso es que España creo que ha sido un país muy deficitario a la hora de saber desarrollar cualquier tipo de tecnología nueva. Probablemente por una falta de cultura tecnológica, que también es muy importante en el desarrollo educativo de las sociedades. Entonces, sospecho que tiene que ver también con lo que ha sido el avatar histórico de este país, desde el 19 hasta aquí, que es cuando se producen las primeras revoluciones industriales. Es decir, nosotros siempre hemos sido más un país probablemente de servicios, un país que ha investigado poco en las muchísimas posibilidades que podía haber desarrollado, y sin embargo nos hemos ido quedando atrás. Eso ha creado un déficit del que hoy ya es muy difícil reponernos, y que claro, uno confía en empresas como Incita y todo esto, porque son quizá los modelos que tienen que servir un poco para recuperar tanto tiempo perdido, ¿no? La aplicación de tantas posibilidades tecnológicas a la domesticidad de la gente y a favorecer la vida a los ciudadanos.
pero tenemos una gran deuda con nosotros mismos, porque al fin y al cabo la deuda es con nosotros mismos, y esa deuda nos sale muy cara de cara a lo que es el gasto público, porque tenemos que exportarlo todo. Es decir, todo nos tiene que venir, importarlo todo nos tiene que venir de fuera, y en ese sentido sospecho que bueno, tenemos que fomentar más estos proyectos de empresas jóvenes que en un momento dado sí que disparan alto en ese sentido, y dentro de los márgenes y posibilidades de este país son capaces de desarrollar ideas nuevas. Hombre, empresas jóvenes, vamos a dar paso a Graciano, que crean 300 empleos en Mesa Encaminada, o más de 300 empleos, Gorka. Es decir, no estamos hablando de una cifra baladí, eso y más con la que está callando. Sobre todo cualificados, ¿no? Ingenieros, básicamente, ¿no? Sí, esto es importante. Concretamente 342 ingenieros, pero de los cuales 15 investigadores tenemos en la plantilla. Esto es muy importante, porque yo creo que lo que sí que tenemos es talento en España. Claro, es que no nos sobra talento. Sin embargo, no nos sobra, además el talento desgraciadamente se ve forzado a irse, Gorka. Efectivamente, este es el problema. El problema es que tenemos que atraer, tenemos que repatriar y tenemos que retener el talento, porque lo hay y mucho. Tenemos grandes universidades en este país, tenemos grandes centros de negocios. Entre los 10 principales centros de negocio de Europa, hay 2-3 de España, que están en España. Y sin embargo, estos profesionales se van fuera, intentan buscar fuera. No solo es importante valorar lo que nos cuesta traer la tecnología e importarla, sino el efecto de lo que supondría tenerla dentro para que otros países nos la contraten. Porque vuelve a imputar y a enriquecer en el propio PIB del país, ya no solo en la propia empresa. Graciano. Bien, yo quería antes no dejar pasar por alto a una cosa que ha citado Daniel Ampuero en su informe, y otra cosa en relación con lo que es el planteamiento de Antonio. Yo creo que, vamos a ver, el dinero público tiene su aquel, y no es, como es nuestra experiencia reciente, solución de nada. Es decir, lo único que hay es una solución impositiva, pero no significa que en este caso esté bien tal. La prueba es que en el informe Shanghai, la primera universidad española que sale es la 180, que es una universidad de Barcelona, que es el informe Shanghai, que es el informe más serio que hay. Es decir, siempre salen las mismas, Harvard, Cambridge, etcétera, etcétera. Es decir, que eso no significa nada. Y de hecho, durante muchos años, una gran parte del PIB se ha ido a los temas investigativos, generalmente públicos, para crear enorme burocracia, nada de lo que sería la ciencia real o la economía real. El ejemplo fue del profesor Barbacid, que se le puso aquí, o dijeron que se le iban a poner un jamón para comer de otro, y al final ha tenido que volver a los Estados Unidos para el tema de cáncer. Antonio, en la generación del 98, cuando ya la crisis, la pérdida ya final de las colonias, etcétera, etcétera, se acuñó, fíjate que intelectuales, de letras, bien es cierto, porque en matemáticas siempre, salvo honrosas excepciones, hemos sido deficitarios, pero inventaron aquella frase, no sé si era de Unamuno, que era que inventen ellos. Que inventen ellos. ¿Qué sucede? Que en los albores ya de ahora, en el siglo XXI, inventar no tiene fronteras. Es que no tiene fronteras. Hombre, la prueba es que no tiene fronteras, que estos señores que tienen su sede en Navarra y en Zaragoza hacen cosas que exportan a una parte de los Estados Unidos. Corrígeme. Es decir, con lo cual, lo que realmente importa es el talento.